Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de un tema muy interesante, pero antes de nada quisiera mandar saludos porque me han pedido algunos amigos que los salude. A esta amiga y hermana Brenda de Costa Rica, un saludo muy fuerte. También quiero saludar a Josué y a Tami de Perú. Josué de hecho me ha preparado la miniatura que va a ir delante de este vídeo. Es un artista y se ofreció y muy agradecido por todo el trabajo. También quiero saludar, aprovechando estos saludos, pues a mis amigos de Valencia, Agustín Bono, Santiago Amblar y su hijo, Jorge Miñambres, José Carlos Colmena, José Luis Maldonado, mis queridos amigos de Valencia que me siguen, me animan y siempre me están dando ánimos para seguir con el canal. También de aquí de Azuqueca, José Coca, Joaquín Recio, la familia Cabanas, todos ellos siempre también me animan y me dan fuerzas para seguir adelante. También mandar otro saludo a Aarón, gallego que vive en Londres, María Cuenca, a Freddy Martínez, de Argentina, pero que vive en Utah, Gustavo, mi amigo entrañable de Uruguay, y Edgar Mendoza de México, entre otros muchos, ¿no? Estos son algunos de los que siempre están pendientes, que tenemos un contacto, que más que hermanos somos amigos también, y que siempre están animándome para seguir con el canal. Les mando un saludo y un abrazo fraternal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es realmente importante, creo yo. ¿Un cristiano puede ser militar? ¿Hay algún impedimento en servir un servicio militar, un servicio policial, que, en resumen, que tengan que poder utilizar las armas y ejercer el poder y la autoridad con fuerza y con incluso posibilidad de violencia? ¿Es esto permitido por el Señor? ¿Es correcto, es justo que un cristiano verdadero sea militar? Pues hay algunos grupos religiosos, de los que yo siempre llamo extremistas, por no dar nombres, porque sabéis que no me gusta dar nombres particulares de nadie, que se jactan de un pacifismo absoluto, que se jactan de que la única verdad está en la completa paz y la completa neutralidad política y militar en todos los sentidos. Incluso dicen que ese pacifismo extremo es señal de que la iglesia suya es la verdadera, que una iglesia no puede ser verdadera si no practica ese pacifismo extremo. Pues yo voy a intentar hoy desmentir esto. Todos los radicalismos, todos los extremismos no suelen tener la verdad, puesto que el Señor siempre ha sido bastante moderado y tolerante en todas las cosas, y las propias escrituras nos hablan de ello, ¿no? Normalmente utilizan una escritura que está en Isaías 2 para avalar esta doctrina. Y dice, volverán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces, no se alzarán espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Y en base a esta escritura dicen que todo aquel que no practica esto no es un buen cristiano y por lo tanto no tiene la verdad. Si leemos el contexto nos daremos cuenta de que esa interpretación es errónea. Errónea en el sentido de lo que está hablando. Si vamos al versículo 2, Isaías 2, del 2 al 4, dice: Acontecerá con los postreros de los tiempos que será confirmado sobre el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no se distraerán más para la guerra. Si nos damos cuenta del cuándo y el qué está diciendo esta escritura, nos está hablando de los postreros días. Se está refiriendo a la venida de Jesucristo, a cuando Cristo reine sobre el milenio. ¿Y qué pasará? Que Jerusalén y Sión serán cabeza de los montes y todas las naciones vendrán a él. Eso no ha pasado ahora, sino que pasará en el futuro, en la época del milenio, cuando ya no haya ninguna guerra, ni ninguna maldad, ni ningún pecado. Por lo tanto, vemos que esta escritura no la podemos aplicar ahora a nosotros y por lo tanto no podemos juzgar a un cristiano por incumplir esta escritura, que no se aplica de momento a nosotros porque no ha llegado el momento de aplicación. Por supuesto que cualquier cristiano quiere la paz. Somos pacifistas por lógica y por ideología y por doctrina. Pero eso no significa que no en determinadas situaciones y en determinados momentos
haya que ejercer la fuerza para defendernos de aquellos que intentan destruirnos o de aquellos que intentan hacernos algún tipo de mal. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como la mayoría de todas las iglesias cristianas, están a favor de la paz. De hecho, tenemos una revelación muy concreta. En Doctrinas y Convenios 98:16 nos dice: renunciad a la guerra y proclamad la paz. Y se lo estaba diciendo a los santos cuando estaban siendo expulsados de sus casas, asesinados, violentados y robados de todas sus pertenencias. Aún así el Señor nos decía que renunciáramos a esa guerra y que tomáramos la paz como estandarte. La Iglesia lo ha demostrado a lo largo de su historia: 3 expulsiones de diferentes sitios, con violaciones, con quema de casas, con robo de todas sus pertenencias, asesinatos impunes, hasta una orden de exterminio. Estado de Missouri en 1838, era legal asesinar a un santo de los últimos días por una orden del gobernador de Missouri, y un montón de injusticias que pasamos en aquella época. Y sin embargo, como Iglesia no buscamos ni la guerra ni la venganza, y muchas veces ni siquiera la defensa. La mayoría de veces ni se defendían los santos, aunque eso está justificado, la defensa propia. Pero vamos a ver qué enseña realmente la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia para comprender si realmente es una seña de identidad el pacifismo completo y radical, o sin embargo el Señor autoriza y aprueba el ejercicio de la milicia o de la autoridad para defender el orden, la armonía y la paz de las personas. En un mundo que por otro lado es caído y está gobernado por las tinieblas y por el mal, pues si dejamos que solo gobiernen ellas, pues prácticamente el mundo desaparecería antes de lo que quisiéramos. Por lo tanto, ¿qué enseña la Biblia? Vamos a ver el conjunto de lo que enseña la Biblia, y como dice la propia Biblia, no vayamos más allá de lo que está escrito. No vayamos más allá de lo que está escrito, porque esto solo lo hacen los radicales, que agarran, como este versículo que hemos visto de Isaías, agarran un puntito, una frase, la sacan de contexto y dan una interpretación que no es correcta. Por lo tanto, no vayamos más allá de lo que está escrito, y vamos a ver qué está escrito. Lo primero, me gustaría a esos extremistas radicales preguntarles en qué versículo de la Biblia está condenado el ser militar. ¿Dónde se condena a un cristiano que no pueda ser militar? ¿Dónde se dice que un militar que lleva armas y que ejerce poder y autoridad con esas armas está condenado por Dios? Porque si nuestra salvación depende de conocer la verdad, y la verdad solo está en aquellas iglesias que son radicalmente pacifistas, pues estaríamos jugando nuestra salvación. La Biblia tendría que ser muy explícita y tendría que ser muy concreta sobre este tema. Pero sin embargo, como he dicho, ningún versículo de la Biblia condena a los militares o a los policías. Ninguno. Y he hecho un pequeño ejercicio. Si es una cosa tan importante, debería aparecer muchas veces, ¿no? La Biblia. He puesto la palabra amor en el buscador y me salen 164 veces. La palabra fe, 237. La palabra gracia me sale 200 veces. Sin embargo, militar solo me sale una. Y soldado, 31. Y no hay ninguna doctrina, bueno, un par de doctrinas que ahora citaré, con los soldados. Siempre aparecen como los soldados en la crucifixión de Jesús, en el arresto de Jesús, en el arresto de algunos apóstoles, cuando los encerraban o los custodiaban. Pero no aparece nada en contra de ellos, absolutamente nada. Pero sin embargo vamos a ver como sí, por todo el contrario, hay muchas escrituras que hablan bien de los militares y que no los condenan ni los reprochan. Y vamos a ver varios ejemplos. Para no hacerlo muy largo, les voy a relatar más que las escrituras, solo voy a leer 4, pero les relataré la mayoría, porque les doy la cita por si quieren leerla, y creo que la mayoría las van a conocer, no necesitamos leerla literalmente. Hay 2 ocasiones en que se mencionan a 2 centuriones romanos, y en ambos casos son alabados. En Mateo 8, del 5 al 11, un centurión romano se le aproxima a Jesucristo, le dice que tiene un siervo que está enfermo, al cual aprecia mucho, y que le pide que por favor lo sane. Cristo dice: voy a acompañarte, y él le dice: no, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y él será sano, porque tú tienes la autoridad para hacerlo. Y Jesucristo alaba a este hombre y le dice a los que están con él: nunca he hallado tanta fe en Israel como en este gentil. Por lo tanto, vemos que a este centurión se le concedió ese milagro, se alabó su fe, y en ningún momento se le censuró su profesión, su oficio, o se le dijo: sí, sano a tu siervo, pero tú deja la milicia porque eso te traerá condenación. No aparece para nada.
El segundo ejemplo es el de Cornelio. Ya después de la muerte de Cristo, Pedro tiene una visión de que tiene que ir a ver a Cornelio. Cornelio era un centurión romano que era un hombre muy fiel, piadoso, creyente, y se le aparece un ángel y le dice que vaya a buscar a Simón Pedro para que él les enseñe el Evangelio. Él tiene una visión, se le aparece un ángel, y era un gentil y era un centurión, pero era un hombre muy bueno. Por lo tanto, vemos que la profesión no tiene nada que ver con el corazón de las personas y que esa profesión no les calificaba. De hecho, Pedro va, lo conoce a su familia, porque toda su casa también era creyente, y él les enseña el Evangelio. ¿Y qué dice? Porque ellos todos ven que reciben el Espíritu Santo y se asombran de que hasta los gentiles reciben el Espíritu Santo, ¿no? Y dice, ¿qué nos impide bajar al agua y bautizar a estos que han recibido un testimonio del Espíritu Santo? Y es en ese momento Pedro bautiza a Cornelio y a toda su casa. No hay un reproche, no hay una condena, de nuevo no se les dice nada de que abandone su oficio o que abandone la profesión de las armas o que deje la milicia, que se va a condenar por ello. No aparece nada, al contrario, se le alaba como un hombre piadoso, de fe, y que además es el principio de la predicación del Evangelio de los gentiles, que gracias a él y a esta visión que tiene Pedro también, el Evangelio se empieza también a predicar a los gentiles y se les ve como iguales a los judíos. Hasta entonces había siempre recelos al respecto. Por lo tanto, vemos ningún reproche, ninguna renuncia al trabajo, ninguna condenación de su actividad profesional, absolutamente nada. Absolutamente nada. Se separa el oficio, como cualquier otro oficio, del corazón de las personas, que es lo importante. Y ahora vamos así a leer algunas escrituras que específicamente sí que nos hablan a favor de esto. Mientras que no hay ninguna que hable en contra de servir como militar o de la milicia o de empuñar un arma para ejercer la autoridad y defender la justicia, la paz y el orden, pues vamos a ver cómo hay algunas que nos dicen que sí, precisamente, que no hay ningún problema. Es que no hay ningún problema. La primera la tenemos en Lucas 3, versículo 14. Aquí es Juan el Bautista el que estaba predicando en el Jordán y está bautizando, y vienen varias personas y les preguntan qué es lo que tienen que hacer, y vienen unos soldados, en el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Y qué les contesta Juan el Bautista? ¿Dejar las armas y renunciar al ejército, que es malo? No, les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Tan sencillo como eso. No le dice abandonar el ejército, renunciar a la milicia, porque eso es un pecado, es condenable. No, le dice que como ellos ejercían, aparte de soldados, eran policía, en aquella época ejercían de policía, no extorsionar, es decir, que no se dejen sobornar, ni que saquen dinero a nadie por su autoridad, que se contenten con su salario y que no hablen mal, porque parece que también tendrían a lo mejor una boquita muy suelta en aquella época, ¿no? Entonces vemos que no hay ninguna condenación ni ningún reproche en este sentido. De nuevo, si hubiera sido tan importante, si el ser pacifista absoluto y completo fuera signo de la única verdad, aquí les hubiera dicho algo Juan. En los casos anteriores y en los que vamos a leer se diría algo muy concreto que no aparece para nada, Vamos ahora a Lucas 22. En este caso es la última cena en el aposento alto, está Jesucristo con sus discípulos, y después de la Santa Cena leemos en el versículo 36 y 38, salen al jardín de Getsemaní. Van a salir al jardín de Getsemaní, y le dice, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzados, ¿faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? ¿Que fueran bélicos? ¿Que fueran violentos? No. Estaba diciendo que llevaran cuidado, que fueran precavidos, que por la maldad del mundo uno tiene que estar preparado, llevar su bolsa, su alforja y su espada, en ese caso, porque cuando viajaban le pasa como al del buen samaritano, que te podían atracar o asaltar en el camino, que no había nadie que te defendiera, y debían de llevar protección, en este caso una espada. No le entienden bien, y en el versículo 38 le dice, entonces ellos le dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas, y él le dijo, basta. Es decir, que en el aposento alto, con la Santa Cena, tenían 2 espadas.
En ningún momento dice que Cristo lo criticara ni que dijera que estuvieran mal. Solo que cuando ellos les da esta enseñanza y le dice, oye, que aquí tenemos dos, le dice, es que no, basta, que no os estoy diciendo que salgamos a hacer la guerra, solo que llevéis protección y que llevéis defensa. Porque estamos en un mundo caído y puede venir cualquier violento o puede venir cualquier persona de mala actuación a haceros daño. Y tenéis el derecho y el deber de defenderos. Por lo tanto, vemos como Cristo invita a sus discípulos a vender una capa para comprar una espada. Todo lo contrario a lo que hemos visto. Si hubiera sido condenable, si fuera signo de verdad ser completamente pacifista, Cristo no hubiera dicho estas dos palabras. Un poquito más adelante, en Mateo 6, 26, ya está en el jardín de Getsemaní, después de estar orando y de tomar sobre sí los pecados del mundo, Jesucristo en Getsemaní y beber la amarga copa que el Padre le había dado, aparece un grupo de soldados y gente armada con Judas a la cabeza para entregar a Jesucristo. Sabemos que Pedro sacó una espada y atacó al siervo que le venía a arrestar, y Cristo lo sanó y le dijo que no hiciera eso. Pero vamos a leerlo para ver lo que dice. Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Este texto lo toman muchos pacifistas también diciendo, Cristo condenó el uso de la espada. No, Cristo sabía que tenían una espada. No me digan que salió de noche a orar a un sitio apartado y alejado, sin saber que sus discípulos llevaban una espada. ¿Lo hubiera permitido? ¿Y hubiera sido un gran pecado? No. ¿Le impidió que le golpeara? No. Luego sanó y le dijo que no era correcto. ¿Por qué? Porque lo que no es bueno es atacar a otra persona. Lo que no es bueno es hacer daño premeditadamente. Pero defenderse y actuar de forma disuasoria, utilizando la fuerza si es necesaria para que no te hagan daño, no está condenado. Si no, Cristo no hubiera permitido que sus discípulos llevaran una espada con él en este momento tan sagrado. Ni hubieran tenido dos espadas en el aposento alto, ni hubieran llevado por lo menos una espada al jardín de Getsemaní de noche cuando fueron a orar con Cristo. Por lo tanto, vemos que de nuevo aparece la espada, aparece la violencia en su justa medida y en su forma correcta, no para atacar, sino para defenderse. Por lo tanto, no le dice que no deje la espada, que la tire y que se arrepienta y que sea condenado por usar una espada, sino que no hay que usar la espada porque el que usa la espada, o sea, el que toma la iniciativa, sufrirá lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo sufre uno? Pues cuando recibe respuesta del otro o defensa del otro. Esa es la posición. Por eso la Escritura en nuestra Iglesia dice renunciemos a la guerra y proclamar la paz. Pero tenemos el derecho de defendernos cuando el que no quiere la paz nos ataca de todas maneras. Vamos a ver qué nos enseñan también las Escrituras al respecto de esto. La epístola a los Romanos es muy clara. Romanos 13 nos habla mucho de esto. Voy a leer 4 versículos. Primero el 1 y el 2. Vamos a leerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios, a Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Estamos viendo cómo dice que el Señor nos manda someternos a las autoridades que nos gobiernan porque están puestas por Dios. Todos los gobiernos, aunque sean inicuos, están permitidos en algún momento y de alguna forma por el Señor. Y aunque nuestro gobierno no sea el mejor del mundo, tenemos que someternos a ellos hasta que podamos cambiarlo o hasta que pueda venir algo mejor. Pero siempre tenemos que respetar y obedecer a nuestros gobernantes porque dice que ellos son los que están puestos por Dios. Y el que se opone es condenado. Aquí sí que cita la condenación. Y no dice la condenación para el que no es pacifista, sino la condenación para el que no se somete a las autoridades humanas, a las autoridades que nos gobiernan. Y en el 4 es también muy específico, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí vemos el uso de la espada, cuál es la forma correcta. El soldado, el militar, el policía lleva la espada para proteger al justo y al bondadoso del inicuo y del malvado.
Por eso es importante que nosotros respetemos y nos sometamos a todos ellos. Y el versículo 7 también nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por lo tanto, nos sometemos, los obedecemos y cumplimos, pagamos. Una parte de nuestros impuestos van a defensa militar. En todos los gobiernos hay una partida de defensa militar. Estos tan radicales porque no son objetores de conciencia fiscal, porque no dejan de pagar sus impuestos, porque una parte de sus impuestos van a cubrir gastos militares. Si somos coherentes en todo, tenemos que ser coherentes en todo. Y aquí nos dice: pagad lo que debemos, respeto, honra. Y ahora pongámonos, que es lo que me gusta ponerme a mí en la historia, en la situación histórica. Está hablando Pablo a los romanos, precisamente. La epístola va a los romanos, a los que viven, a los miembros de la iglesia que viven en Roma. Si buscan en la Wikipedia, en Google, servicio militar en la época imperial romana, que es el siglo I hasta el IV, pueden ver cómo era el servicio militar. Era obligatorio para todos los ciudadanos romanos. Por lo tanto, cuando aquí este señor está diciendo que paguéis lo que debéis, al que honra, honra, al que respeto, respeto, está lógicamente diciendo que cuando os toque hacer el servicio militar, tenéis que cumplirlo, porque como ciudadanos romanos tenéis obligación de cumplir ese servicio militar obligatorio. Y por lo tanto, vemos que lógicamente esta implicación es propia de la historia. Y por lo tanto, todo ciudadano romano, cuando era llamado a filas, tenía que cumplir con sus obligaciones. Creo que es muy claro, que no hace falta mucho más. Veamos la historia, veamos el contexto. Fíjese todas las escrituras. Aún hay más, ya no las voy a citar. Primera de Pedro 2, 13 al 15, dice: someteos a toda autoridad humana por causa del Señor. Someteos a toda autoridad humana. Se me está apagando esta lucecita. A ver si ahí podemos tener un poquito más de luz. Y en Tito 3.1, sujetaos a vuestros gobernantes. Por lo tanto, Pedro, Pablo enseñaron esto, tenemos que someternos. Y someternos significa pagar impuestos, defender, apoyar a los militares, poder ser militar perfectamente porque no está condenado en ningún lado. Y sobre todo, cumplir con el sometimiento y cumplir con las leyes de nuestro país y cumplir con las normas, con los impuestos, con la honra, con la autoridad que se nos reclama. Por lo tanto, creo que está clarísimo. No hay ningún problema, no hay ningún versículo, repito, que hable en contra de esto. Hay un par de versículos que utilizan a veces como objeciones, el de Hechos 5, cuando Pedro es encarcelado con otros apóstoles y les dicen que les mandan no predicar y ellos al día siguiente están predicando y les dicen: ¿por qué habéis desobedecido? Dice: porque es obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Dicen: ¿ves lo que pone? ¿Ves lo que pone? Pero eso no va en contra de todo lo que hemos leído antes. Aquí los sumos sacerdotes les prohibía predicar y eso no era legal. No era legal porque ellos no estaban quebrantando ninguna ley, los habían encerrado injustamente. De hecho, la segunda vez los sueltan, los azotan y los sueltan y les vuelven a prohibir. Pero era una detención ilegal, era algo que no era correcto. Entonces, lógicamente, no debemos obedecer a los hombres antes que a Dios si nos están pidiendo algo que es ilegal. Pero si es algo legal y algo justo que ampara la ley, tenemos que obedecer esa ley porque dice: someteos a las autoridades superiores que están puestas por Dios. No confundamos. O la otra escritura de Mateo 22, 21. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por supuesto, pero esa escritura no va en contra del servicio militar y en contra de ejercer autoridad. Al contrario, a Dios lo que es de Dios, la adoración, y al César lo que es de César, impuestos, trabajo, respeto y ejército si hace falta y si nos llaman. Por lo tanto, trabajar como soldado, como militar, no impone ninguna condenación ni ninguna restricción. Luego, además, pues hay alabanzas hacia las cosas militares o comparaciones con la milicia que utilizan los apóstoles. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2.3 dice: sufre como fiel soldado de Cristo, y compara a un siervo de Cristo como un soldado que sufre con fidelidad. O en Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios.
famosa comparación del yelmo, del escudo, de la espada, del calzado, comparándola con virtudes espirituales. ¿Piensan que Pablo hubiera utilizado algo condenable, algo pecaminoso, algo malvado con las virtudes que te debe vestir todo buen cristiano? No tendría ningún sentido, ¿no? O en Hebreos 4, que la espada de Dios es como la palabra de Dios es como una espada de dos filos. No sé, yo creo que está muy claro. Vemos que no hay ningún problema, que no hay ninguna condenación. Yo puedo decir que yo nací en un país que se llama España en 1961, que en aquella época era obligatorio el servicio militar, ahora afortunadamente no es obligatorio. No se rían, pero soy yo. Me honro de haber servido en el ejército español durante 2 años, yo serví de forma voluntaria. Eso sí, procuré ser un poquito listo y como era voluntario me apunté en el cuartel, en el cuerpo de intendencia, que sabía que no era un cuerpo de combate, porque lógicamente como cristiano lo que no quería hacer ni siquiera en defensa propia me hubiera gustado combatir con nadie, pero en un ejército combate 1 de cada 20 soldados, no sé si lo saben. Para que un soldado combata en el frente se necesitan 20 o 19 más, entre mecánicos, cocineros, intendentes, ingenieros y todos los cuerpos auxiliares que hacen posible que ese soldado esté empuñando un arma, ¿no? Entonces yo me apunté a intendencia, serví durante 20 meses, con mucho orgullo además, porque seguí estudiando, iba a hacer labores burocráticas, estaba en las oficinas, estuve en transportes militares y lo único que hacía era rellenar informes y preparar pedidos. Pero toda labor es importante porque la logística es importante y el cuerpo de intendencia está encargado de la logística del ejército. Por lo tanto, yo me siento muy orgulloso de haber sido un soldado español, me licencié como cabo y hasta ahora tengo mi cartilla militar, está la foto que les he enseñado. Aquí es de cuando hice la instrucción, esta es otra foto que guardo. Uno de estos por aquí estoy yo, no se distingue, pero bueno, esos los que hicimos la instrucción en 1980, ya ha llovido mucho. Soy tan viejo que hice la mili con lanza, como bromeábamos. Pero simplemente quiero terminar con esto, ¿no? Recordarles, no hay ninguna condenación en el ejército. Todo lo que sea radical y extremista no va de acuerdo con la verdad de Dios. Con respecto a los militares, a los policías, el uso de la fuerza o de trabajar como militar, en las escrituras no hay ningún reproche, ninguna condena, al contrario hay alabanzas, hay comparaciones y hay defensas que nos piden defensa, obediencia a nuestras autoridades, sujeción a sus mandatos, para poder defender a los inocentes y para tener orden y paz social en nuestras tierras y en nuestras ciudades, y para que podamos mantener la paz frente a la maldad. En este mundo de maldad, hasta que llegue el día en que podamos volver nuestras espadas en arados y nuestras lanzas en hoces, hasta que llegue ese día en el que Cristo reine personalmente sobre la tierra y haya paz, tenemos, por desgracia, que ejercer la autoridad necesaria para defender al justo y para defender al siervo de Dios y a todas aquellas personas que buscan la paz en lugar de la guerra. Esto es así, se los testifico en el nombre de Jesucristo y les deseo que Dios les bendiga y les cuide siempre.